Tengo que dar a aceptar. Me parece que ahora sí, te Se está saldrá. grabando, le doy a aceptar, ¿eh? Sí, genial. Pues bueno, Ramiro, lo dicho, muchísimas gracias por otra vez compartir tu tiempo conmigo, con nosotros y las personas que puedan escuchar esta charla. Y hoy teníamos un tema de los más esenciales que tú me planteaste y que, bueno, es un aspecto medular de todo buscador serio de lo que va más allá de esta realidad aparente, como es la cuestión del yo individual, del ego, ¿no? Y la primera cuestión que te quería plantear, querido Ramiro, si te parece bien, es en función de tu experiencia vital, de tu autoindagación, de todos estos largos años de trabajo interior, tus visitas a maestros en India, para ti, tú tal como lo ves hoy en día, ¿cómo definirías el ego? ¿Qué es el ego para ti? Bueno, aquí tenemos mucho, querido amigo, que indagar para llegar realmente a lo que yo diría el núcleo del ego, la médula del ego. Si llegamos a la médula del ego, si somos capaces de descubrir esta tan sofisticada burocracia del ego, podremos empezar lentamente, con paciencia, pero con un esfuerzo sostenido, esta gran labor que debe competir a todo buscador espiritual, que es decodificar el ego. Ir poco a poco desmantelando el ego, ir poco a poco pasando, podríamos decir, y es mucho más que palabras, del ego al ser, de la identificación, ahora hablamos de ella, a Ajá. lo que está más allá de la identificación. Es una labor importantísima. Es que si no, no hay real transformación, no hay avance psicológico, no hay madurez espiritual y generalmente se olvidan las enseñanzas modernas, sobre todo de esta labor tan necesaria. Pero tenemos para ello, que es lo que vamos a tratar de hacer en este encuentro, que propiciar, proporcionar una serie de métodos, de actitudes que realmente nos ayuden a ir debilitando el ego y que la energía del ego que no podamos debilitar, por lo menos aprendamos a encauzarla de una manera cooperante, constructiva, beneficiosa para uno mismo, pero sobre todo para las otras criaturas. ¿Qué te parece si empezamos? Tú hazme todas las preguntas que quieras por preguntarnos qué es el ego, porque lo que yo pretendo en este encuentro es ir muchísimo más allá de lo que generalmente se está editando o poniendo en las redes sobre el ego, que siempre es repetitivo, que es como entrar en un círculo del que no salimos. Sí, hablamos mucho del ego, pero lo más importante, ¿cómo descubrir el ego? ¿Cómo robarle y sustraerle su fuerza? ¿Cómo conseguir que esa otra energía, que es la del ser, pueda eclosionar, pueda aflorar y pueda llevarnos a nuestro verdadero ángulo de quietud y de inteligencia primordial? Eso es lo esencial, porque si no, hay ahora 50 programas en las redes del ego. Bien, y todos diciendo lo mismo sobre el ego. Y todo ello es superficial. Tenemos que ir muchísimo más allá de lo aparente del ego, porque lo que el ego quiere, Ujú. como el ego es maya, es lo ilusorio, lo que quiere es meternos más y más en su campo de concentración. Me haces pensar, querido Ramiro, estos días, llevo un par de días releyendo algunos de los libros que tengo sobre Vipassana y cayó en mis manos uno que tengo de William Hart, que estudió con Goenka, Exacto. sí, el de la Vipassana, y menciona, me hizo recordar los conceptos esenciales del budismo, de Anicca y Anatta, y claro, me planteo, el ego no puede ser un intento desesperado por aferrarse a algo permanente,
teniendo en cuenta lo que nos promulga el budismo, ¿no? De anicca o la impermanencia. Precisamente ese libro Ujú. que has indicado Sí. ha sido traducido por mi primera mujer, Almudena Ah, Gurrie, que qué bueno. además de ser pionera del yoga en España, de ser traductora de obras importantísimas de budismo y de espiritualidad del inglés al castellano, además de ser una bellísima persona, es que ella es una gran vipassanista. Ella lleva años y años y años practicando vipassana y precisamente ayudó a promover esta obra que Ajá, sincrónicamente ahora has citado. sí. El ego es provisional, pero él nos hace creer que es permanente y que no es transitorio. Y el ego es así como un ilusionista fabuloso que nos escamotea la realidad, pero nos hace ver con sus artimañas y trucos una realidad, entre comillas, que es totalmente inexistente. El ego es la identificación. Y no debemos esto nunca olvidarlo, porque en todo trabajo realmente liberador y transformador interior hay que ir más allá de la identificación, la ceguera, la cadena, la atadura es la identificación. Ujú, Nos identificamos con el cuerpo, con la mente, con las emociones. Nos identificamos con nuestro estatus, nos identificamos con nuestra mujer, nuestro marido, nuestros hijos, con nuestro país, con nuestra profesión. Nos identificamos con nuestras necesidades, anhelos, miedos y odios. Nos identificamos con lo que se llama en el budismo y en el yoga los saskaras, exacto. esos impulsos o latencias inconscientes subliminales que nos condicionan de tal manera que creemos que somos libres, pero no somos libres Ujú, en absoluto. Nos identificamos con el halago, con el insulto, nos identificamos con todo. ¿Qué sucede? Que la identificación nos roba no solo la libertad interior, enturbia el discernimiento, nos hace creer comprender lo que en absoluto entendemos ni comprendemos. La propia palabra vipassana, que tú sabes muy bien, ujú, que es correspondiente a la visión pura de Patanjali, ujú, quiere decir visión clara, visión penetrativa, visión de lo que es, no de lo que creemos que es, no de lo que nos han dicho que es, no de lo que tememos que es, no de lo que nos gustaría que fuere, no, visión de lo que es. Pero claro, dada la armadura del ego tan densa, tan espesa, ¿cómo podemos penetrar para que nuestra visión sea recta, sea cabal, sea justa, que eso es vipassana? Pues para eso hay que meditar, hay que empezar a conocer todas las artimañas del ego, hay que desarrollar el recto propósito de ser menos egocéntricos. Tú sabes que Patanjali ujú, en sus obstáculos, en los obstáculos que nos enseña, que nos muestra, pone la autopersonalidad o el ego o la falsa personalidad. ujú. En este sentido, yo creo que, sobre todo, para empezar a trabajar en esta superación del egocentrismo, tendríamos que entender que es que en el ser humano hay el ser adquirido o personalidad y el ser real. Al ser real le podemos llamar como queramos, las palabras son palabras, Ujú, porque en mi novela emblemática, El Fakir, al ser real yo le llamo el vacío primordial. Otros le pueden llamar el Atman, lo vacuo, da igual.
El ser es el ser como quiera que le llamemos, igual que el azúcar es el azúcar aunque le llames sal. Pero claro, hay que empezar a trabajar de verdad para ir poco a poco superando todas esas tendencias egocéntricas y situarnos más allá de ellas. Pero ¿por qué estamos en esas tendencias egocéntricas? Por el apego sensorial, porque todos estamos abocados al apego sensorial y el apego sensorial al final es lo ilusorio, es lo que nos engaña, es una especie de miel que al final se convierte en hiel. De todas maneras, querido Ramiro, ¿no piensas que hay una parte que es pura instinto de supervivencia? Hablando Sí, en términos físicos, sería el cerebro reptiliano, o sea, la parte tienes instintiva de toda la razón, supervivencia. toda la razón. Yo durante muchos años Ujú, investigué con un gran especialista del cerebro que se llamaba José Álvaro Calle Guglieri. Aunque ujú, teníamos el mismo apellido, éramos hermanos espirituales, pero no de sangre. José Álvaro Calle Guglieri, esto tenía un gran libro escrito sobre el cerebro. Escribimos a medias un libro que se llamaba Yoga, Zen y control psicosomático. Él tenía nada menos que 5 carreras. Era psiquiatra, era neurocibernético, era físico, en fin, era un prodigio. Lamentablemente ya se extinguió. ujú, Y José Álvaro Calle Ulieri siempre me recordaba que efectivamente tenemos el cerebro, como tú muy bien has dicho, del reptil, el ujú, cerebro del mamífero antiguo, el ujú, cerebro del mamífero moderno. Cuando en el yoga hablamos de los sanskaras, de todos esos códigos o condicionamientos o impulsos subliminales, es cierto que todo ello viene también de lo humano y lo prehumano. Por eso el ujú. trabajo es muy difícil, porque por un lado, todos tenemos nuestra historia psicológica personal, que ahí es más fácil trabajar, aunque no es un trabajo de niños. Pero luego tenemos esa historia de, digamos, la especie, ¿no? Que claro, ya entrar a modificar esos códigos, eso solo lo han conseguido yogis o buscadores de lo sublime, pues que se han dedicado toda su vida a ello. Pero lo que sí está al alcance de todos es ser menos ególatras, menos narcisistas, menos egocéntricos, no dejar que nos absorban las identificaciones negativas, la identificación con la soberbia, con la altivez, con el odio, con el rencor, con el resentimiento y tantas otras tendencias nocivas que lo que hacen es robarnos la paz interior, pero también enfrentarnos a las otras criaturas. Como este tema no es fácil, hay que Mm, indagarlo mucho, me gustaría, querido, poner 2 ejemplos. Uno dime. es el camaleón. El camaleón no tiene color propio, pero el camaleón se tiñe de la superficie donde se sitúa, Ujú, pero ni es verde, ni azul, ni rojo, no tiene color. El ser no tiene color propio, no tiene condicionamientos, no sigue viejos patrones, no está determinado ni por la historia evolutiva ni por la historia psicológica personal. Reflexionemos en ello. Y otra cuestión muy importante, otro ejemplo que ya aprendí desde mi primer viaje a la India, que fue en 1972. Nunca olvidaré este cuento. Suponte que una bailarina va a danzar ante el rey, pero la bailarina se pone mala. Y entonces el primer ministro, como no quiere desairar al monarca, le dice a un camarero que hay por allí:
Oye, disfrázate de bailarina y danza ante el rey. Y así lo hace el camarero. Y la pregunta es, ¿en algún momento ese camarero, disfrazado de bailarina, cree que es una bailarina y una mujer y no un hombre y un camarero? Si te identificas totalmente, es que pierdes tu esencia. Si ese camarero se identifica totalmente con su papel, deja de ser su propia esencia. Por eso los maestros nos relatan esta historia tan elocuente. Y ello quiere decir que todos estamos identificados con las vestimentas, con los ropajes, con los filtros socioculturales, con los esquemas, con los patrones, con el nombre, la forma y Ujú. un largo etcétera. Todo eso hay que decodificarlo. Por eso cuando la gente dice, voy al yoga a aprender, siempre les recuerdo, y tú que tienes una larga Sí. trayectoria, lo piensas, es que hay más que desaprender, que de aprender. Hemos ya puesto muchas cosas encima. Es hora de que empecemos a arrojar por la borda todo aquello que creemos que es nuestro, pero que no es nuestro. La mente está llena de velos y mientras no seamos capaces de descorrer, de disipar esos velos, no vamos a ver nunca las cosas como son. Y si malo es el ego personal, imagínate, por un momento ya lo vemos, lo que es el ego colectivo. El Ujú. ego colectivo es, desde luego, lo peor que puede haber. El ego colectivo es capaz de cometer las mayores atrocidades, como nos ha demostrado simplemente la historia en situaciones tan extremas, pero no tan lejanas, recientes, Sí. como fue Mussolini, Hitler, Stalin. Cuando un ego individual es Ujú. nefasto y consigue agrupar a muchas personas y lograr así un ego colectivo, eso es de un daño irreparable para la humanidad, porque si el ego individual ya es una fuerza maligna, a veces terrible si se enfoca mal. Fíjate lo que es un ego colectivo, el ego de la masa, ¿no? En lo que decía Zorín, esa densa y espesa masa ciega que es capaz de hacer todo como no esté bien orientada. ¿Por qué crees que sucede eso, Ramiro? ¿Por qué crees que la mayoría de personas se dejan guiar por alguien que se quiere erigir en su líder? ¿Por qué sucede? Porque el ego es una trampa. Creemos que es consistente, pero si fuera consistente, si fuera un ego maduro, si fuera un ego controlado, si fuera un ego subyugado, no dependeríamos ni de nadie, no nos dejaríamos influenciar, sugestionar por nadie. Cada uno sería su propio líder, su propio maestro, su propio gurú, su propio mentor. Pero como ese ego es inconsistente, es inmaduro, es ciego, lo Mm. más importante es mecánico y ciego, Ujú. entonces se deja engañar por un ego mayor que es todavía un prestidigitador más hábil y más diestro. Y llega un político, que los políticos, claro, son el ejemplo básico y típico de lo que es el ego desmesurado, ciego, mecánico, ambicioso. O sea, el ego político, salvo raras y honrosas excepciones, es el ejemplo claro de lo que es el ego más perjudicial. Así. Entonces, ese ego más grande absorbe a los egos más pequeños y les pone a su servicio y Ujú. al servicio de todo aquello que ese ego más poderoso quiere lograr. Y entonces el ego más poderoso utiliza a los demás egos. Y eso es gravísimo. Por eso es tan importante que cada ser humano, ya lo decía Buda, sea su propia luz, su propia lámpara, su propia isla y su propio refugio. ¿Qué otro refugio puede haber? Pero el ego mezquino, mecánico,
torpe, egocéntrico, egoísta, siempre se deja engañar por otros egos, Ujú. se deja llevar por falsas expectativas, falsas promesas, y eso es terrible en conjunto para la humanidad. Fíjate que vivimos en una sociedad muy infantilizada, solo tienes que ver, salir a la calle bueno, yo la televisión hace mil de años que no la pongo, pero si ves la publicidad es para estúpidos. La mayoría de los anuncios es para necios. Entonces, es una sociedad tremendamente infantilizada, Ramiro. Pero a un grado es de una inmadurez. Yo ya a veces digo, me pregunto, ¿es inmadura o es estúpida? Es que claro, Eso. porque es que llega un momento que uno dice, pero vamos a ver, ¿cómo la gente puede seguir dejándose engañar, hipnotizar, aborregar? Es que lo que impera es el borreguismo. Pero es que eso es muy del ego. El ego, como en realidad no tiene una fuerza cooperante y constructiva, lo que quiere es ser dirigido. Y Mm. siempre hay egos más maléficos que dirigen. Y aquí viene el problema de lo que decía Jesús, pues gobernantes ciegos, gobernando a gente ciega y al final todos al barranco, El claro. barranco. ¿Qué es el ego? El ego es falta de conciencia, de sabiduría, de percepción profunda de ser. El ego es que te meten en una armadura. Yo no sé si tú has estado en una armadura, yo me he metido por curiosidad en una armadura. ¿Crees que te protege de algo? No. La armadura lo que hace es que te aprisiona, Ujú. te impide moverte, te vuelves todavía más torpe. El ego es una armadura. Creemos que nos defiende de algo, pero lo que nos está haciendo es extraordinariamente vulnerables. Por eso un maestro le dijo a su discípulo, sin ego serías invulnerable. Ujú. Sin ego, como decía Buda, los demás me insultan, pero yo no recibo el insulto. Con ego te crees con derecho, como decía Castaneda, a ofenderte absolutamente por todo. Es muy mal negocio el ego, pero nos han hecho creer que el ego es fundamental. E incluso en la nueva era, el lado más oscuro de la nueva era, se da instrucciones no para debilitar el ego, sino, qué curioso, para fortalecerlo, para cada vez tener más falsa personalidad, más un ego totalmente incontrolado, torpe y perjudicial. El problema del ego es cuando se vuelve destructivo. ¿Por qué se vuelve destructivo el ego? ¿Por qué la mayoría de las veces el ego es perjudicial y destructivo? Porque el ego te hace creer que para tú ser feliz o ser más dichoso, tienes que obtener, conseguir, acumular, dominar. Y es un juego falso, es un juego que nos lleva a lo peor, porque es como una persona que tiene sed y cree que bebiendo agua del mar se le quita la sed. Y venga a beber y a beber y cada vez está más sedienta. Por eso no es fácil ver el ego. Ya el ego se encarga de que nosotros no veamos más allá de él, porque es el peor de los tiranos, el peor de los falsarios, pero es tan hábil, es tan diestro, que entonces él mismo articula una serie de engaños para no poder ser destronada. Es como esos oligarcas, como esos dictadores, que de tal manera se organizan que no hay forma de quitarles de su puesto. ¿Crees que tiene alguna cualidad que pueda ser beneficiosa o positiva, el ego en sí? Porque Esta es una pregunta muy interesante. ujú, Si tú te preguntas, ¿el ego de la Madre Teresa de Calcuta fue constructivo? Sí. Se dice, cuidado, que la Madre Teresa de Calcuta murió
antes de morir seguía muy atormentada, o sea, que tampoco encontró la paz y el bienestar, pero hizo un beneficio extraordinario. Yo la conocí, era una mujer maravillosa, ¿no? Entonces, el ego, la madre de Calcuta, es constructivo, porque aunque sea por ego, es un ego que dirían los psicoanalistas sublimado, es Ajá. un ego puro. Entonces, hace el bien. Y el ego, por ejemplo, de Hitler, ¿qué hace? Solo el mal, porque es un ego enfangado, lleno de pus, de miseria, de ignorancia, de malestar. Entonces, si el ego logramos que sea cooperante, si logramos que no sea tan vanidoso, soberbio, avaro, ávido, apegado, el ego es una fuerza que incluso, fíjate, hay un adagio en la India que reza: al pobre que tú le das la limosna, no le importa por qué se la das, a él le da igual, Ujú. pero a ti sí. ¿La das por vanidad, por envanecerte, o la das de corazón? Entonces, el ego tiene que empezar de tal manera a purificarse que sea más cooperante y se ponga al servicio de lo colectivo y no solo de lo individual. Por eso Buda decía: ay de aquel que por velar solo por su propio beneficio nunca ve el beneficio ni pone los medios para beneficiar a los demás. ¿Tú piensas que mientras haya experiencia humana, que estemos en este cuerpo, ego va a haber sí o sí? ¿O se Sí, puede sustraer uno al ego en esta experiencia vital? lo que hay que aprender es que el ego mengua. En todas las escrituras, incluidas los evangelios, hay Ujú. parábolas, hay enseñanzas que nos indican que el ego debe menguar. Y tenemos que utilizar el conocimiento, el discernimiento, la sabiduría, las herramientas de transformación, no para afirmar el ego, sino para ir poco a poco clarificándolo, poniéndolo bajo control. No olvidemos que ego y pensamiento son hermanos gemelos. ¿Quién alimenta el ego? El pensamiento. ¿Quién alimenta el pensamiento, este posesivo, dependiente? El ego. Ujú. Luego hay que aprender a dominar el pensamiento, porque eso nos va a ayudar mucho a también empezar a subyugar el ego. Si tú subyugas el ego se vuelve un secretario, el ego se vuelve un servidor. Pero claro, si tú estás al servicio del ego, como el ego es una fuerza ciega, mecánica, sin sensibilidad, sin conciencia, sin compasión, ¿qué sucede? Que el ego te conduce a hacer lo peor de lo peor. Si encima ese ego se masifica, se colectiviza, entonces esa es una fuerza negativa verdaderamente peligrosa. ¿Hay alguna manera, aparte de la meditación, de la mirada hacia adentro, de empezar a ver los entresijos de la mente, todas esas reacciones o samskaras? ¿Hay alguna manera aparte de esa? Tenemos que hacer un gran trabajo que es una estrategia. Aprovecho esto tan interesante, me preguntas. Para hoy en día, que está de moda la meditación, que de hecho una maravillosa moda, aunque la gente a veces tenga también una confusión sobre la meditación que más no puede ser, porque los medios engañan a la gente y le dicen que meditando 5 minutos es suficiente, o 10 minutos. Y yo les digo, si usted va a meditar 5 o 10 minutos, no medite. Es que como querer aprender un idioma en 5 minutos diarios, lo que puede. Hay mucho engaño en la meditación también. Y hay que decir que la meditación, si tú y yo nos fuéramos a la jungla, como he conocido tantos meditadores en Birmania, en Tailandia, en Sri Lanka,
Si nos vamos a la jungla y dedicamos a la meditación 4, 5, 6 horas diarias, Ujú. entonces la meditación es altamente transformativa. No necesitaríamos nada más. Ya la meditación ella misma nos cambia. Pero como la gente, empezando por nosotros, honestamente, meditamos media hora, 1 hora, 40 minutos. Eso es insuficiente, hay que decirlo. No engañe usted a la gente que está saliendo una serie de personas en las redes que nos dicen que con meditar 5 o 10 minutos es suficiente. No, usted está engañando a esa persona, usted no sabe lo que es la meditación o no ha meditado nunca o saca algún rendimiento de hacer esas falsas promesas y crear expectativas innecesarias. No. Si uno no medita lo suficiente, la meditación, y llevo dando clases de meditación 60 años, es insuficiente. ¿Qué quiere decir? Que hay que buscar también otros ejercitamientos que coadyuven, que Ujú. ayuden, Ujú. que consoliden la meditación. Y aquí estaría lo que podríamos llamar la estrategia para el cambio interior. Ajá. Todo lo que está a nuestro alcance para nuestra transformación. Por eso esta pregunta que has hecho es muy valiosa, pero sobre todo muy práctica. Lo primero es que comprendamos Ujú. lo que tanto el yo como Buda nos han dicho, que no se trata solo de aprender a concentrar la mente y tener una mente poderosa. Una mente muy poderosa tiene un terrorista, tiene un ladrón, un explotador, un verdugo. No, no se trata solo. Eso es una parte. La meditación, la concentración es una parte. Pero otra parte es la virtud, es decir, la ética genuina, lo que en el yoga llamamos llama y niyama, Ujú. las regulaciones para ser más puros. Y por otra parte está la sabiduría o entendimiento correcto. Este es el triple entrenamiento o triple disciplina. Ética genuina o virtud, concentración y meditación y entendimiento correcto, sabiduría. Porque si tú adquieres una mente muy poderosa sin virtud y sin sabiduría, la puedes utilizar para las cosas más terribles. Una mente fuertísima, fortísima, pero que no aplicas ni con sabiduría, ni por tanto con amor o compasión, ni con ética genuina. Luego, antes que nada, Ujú. cultivar el triple entrenamiento, la ética, la meditación y el entendimiento correcto, la sabiduría. Por otro lado, lo que en el yoga llamamos la triple vigilancia. Es la vigilancia de la mente, de los pensamientos, para que aquellos que son venenosos, egocéntricos, podamos debilitarlos y para poder suscitar pensamientos más lúcidos, constructivos y amorosos. Eso es la vigilancia de la mente. Luego, la vigilancia de la palabra recta, sincera, amable, honesta, constructiva y que se siembra concordia y no discordia. Y luego la vigilancia de nuestros actos, en la medida de lo posible, acometer actos que no dañen a los demás, sino que les beneficien. Que podamos poner medios para nosotros tener más dicha, pero compartir esa dicha siempre con los demás y evitar cualquier daño, si podemos, a cualquier ser sintiente, por aparentemente pequeño que fuera. Esa es otra parte esencial de esta estrategia. Ajá. Por otro lado, lo que llamamos, aquí ya estoy dando todos los deberes, o sea, Perfecto. si alguien o nosotros siguiera todo esto, nos iluminábamos. Pero claro, hoy se habla de la iluminación que te viene, que no hay que ganarla, que todo el mundo se libera fácilmente, el neovedanta, el neotantra, el neoyoga, el neocien, todo eso son paparruchadas. Entonces,
muy importante también, los llamados 4 esfuerzos conscientes, Ujú, que resumo. Uno es el esfuerzo por desalojar de la mente todo aquello que es negativo, perjudicial. Segundo esfuerzo, el esfuerzo consciente por impedir que esas negatividades vuelvan a entrar y alojarse en la mente. ujú, El esfuerzo consciente por cultivar, suscitar pensamientos y emociones constructivos y positivos y laudables. Cuarto esfuerzo, el esfuerzo consciente por prolongar, por propagar, por reflejar esos pensamientos y emociones constructivos y cooperantes. Eso forma parte del control de la mente. Por un lado, tenemos que lograr que la mente se sanee y por otro lado, para ello, que se vaya liberando de corrupciones como son la ofuscación, la avaricia, el odio, los celos, la envidia y tantas. Y ahora lo que podríamos decir ya la quinta esencia para llevar la actitud meditativa a la vida diaria. No dejar la meditación en la sala de meditación. claro. La meditación comienza luego, porque claro, la vida es la maestra, la vida es la gran mentora, es el desafío, es el reto, es como digo en mi novela El Fakir, ese alambre por el que tenemos que aprender a caminar con lucidez y con compasión. Y en la vida diaria, ¿qué podemos hacer? Por un lado, estar más atentos y estar más ecuánimes, que esos frutos que vamos consiguiendo con la meditación los traslademos a la vida diaria. Pero luego observar nuestras reacciones. Ese es un trabajo dificilísimo, pero fabuloso. Que yo te halago, tú observas qué resuena en ti. Ujú, Vanidad, soberbia, narcisismo. Que por el contrario te insulto, ¿qué resuena en ti? Te sientes herido, ofendido. Tanto el dejarte llevar por la satisfacción egocéntrica como el sentirte ofendido son egos. Es ego, por eso hay que ser como una roca firme ante el halago y el insulto. Y cuando uno se observa de una forma séptica, uno va descubriendo sus tendencias egocéntricas y solo si descubres esos fantasmas puedes irlos combatiendo y superando. Uno descubre sus tendencias a utilizar a los demás, a manipularlos, a creer que los demás forman parte de nosotros y podemos servirnos de ellos y nos pertenecen como objetos que nos pertenecen. Uno se da cuenta de las reacciones de ira, de rabia, de odio, de celos, todo eso es ego. Si uno empieza a observar, uno está más preparado para debilitar esas reacciones y uno empieza a darse cuenta, este es un ejercicio fabuloso y más en esta sociedad, que por un lado está el impacto, ujú, lo que viene de afuera, pero por otro lado está la reacción, lo que viene de adentro. Nadie puede estar libre del impacto, porque yo ahora, o un loco cualquiera puede ir y pegarte y zarandearte. Eso ya no depende de ti, o que mm, salgas a la calle y te suceda algo, o la enfermedad, ujú. pero el impacto es inevitable. Pero ¿y la reacción? La reacción es la respuesta, y eso sí es evitable. Por eso Buda decía algo que la gente no entiende, que es el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El impacto tú no lo puedes evitar, es una flecha que te lanzan. Pero ¿cómo reaccionas tú luego ante ese impacto? ¿Con rabia? ¿Con odio?
con afán de venganza, con resentimiento, sintiéndote humillado, viniéndote abajo, deprimiéndote. Luego hay que aprender a ir poco a poco logrando que la diana del ego no se resienta constantemente, es que si no, somos unos grandes esclavos de nosotros mismos. Ya sales por la mañana y si un vecino no te saluda o te mira mal, ya reaccionas, qué grosero. Y si vas conduciendo y alguien te insulta, tú le insultas y así sucesivamente. Todo el día es una larga cadena de reacciones egocéntricas que nos hacen perder energía, equilibrio, estabilidad de todo tipo y que van poco a poco saneando, en lugar de saneando la mente, volviéndola cada vez más torpe y más tóxica. Además, querido Ramiro, es una tarea muy ardua y larguísima, porque fíjate, te cuento muy brevemente una anécdota. Ayer mismo, como hago cada día, hice mi sesión de Vipassana, cerca de 1 hora. Me sentía muy dichoso, muy sereno. Salimos con mi mujer, cogimos el coche, teníamos que salir, como te comenté, a mirar unas cosas. Pues a los 2 minutos yo estaba impaciente, conduciendo ¿Ves? impaciente y luego reflexioné, digo, joder, pero si es que no me dura nada la Nada. sesión de Eso meditación. es que es curioso porque a veces la fragancia, el perfume de la meditación se disipa. Es como si ahora te perfumas en casa, pero ya sales a la calle y ya no hueles bien. Entonces, es necesario mantener el perfume, el aroma de la meditación y darnos cuenta de que la vida misma como nos pone en jaque mate constantemente, es ahí donde tenemos que aplicar los frutos, las actitudes de la meditación. Y también empezar a ver lo que hay detrás de nuestras reacciones egocéntricas. Porque una cosa es la reacción, pero ¿qué hay detrás? ¿Por qué reaccionas de esa manera? Oye, si tú vas conduciendo y yo me pongo a tu lado, bajo la ventanilla y te insulto, podrías reaccionar riéndote, Claro. podrías reaccionar con amor y diciendo, es un perturbado, pobre hombre, tendrá que ir al psiquiatra, etcétera. Quiero decir, lo que tenemos que vigilar es esas reacciones que están constantemente mal afirmando, no afirmando sanamente, mal afirmando nuestra falsa personalidad y que nos lleva a creer que el traje o el vestido son nosotros, no. El traje y el vestido son los filtros socioculturales, lo aprendido, las experiencias, que llega un momento en que en lugar de ser nosotros, somos el color del camaleón, pero que es un color inexistente porque el camaleón es puro y es incolor. Nuestro verdadero ser es incolor y es muy interesante el ejercicio yógico de no reaccionar desmesuradamente. Mira, yo me psicoanalicé durante muchos años y le pregunté una vez a mi psicoanalista que llegamos a ser íntimos amigos, Ujú. y además luego yo me entrené para psicoanalista y le pregunté, Lorenzo, ¿cómo definiríamos la neurosis? Y me dijo, una respuesta vivencial anómala. Y yo le digo a mis alumnos, mira, para que tengáis en principio una vara de medir, toda reacción anómala, desequilibrada, inarmónica y desmesurada o desaforada es neurosis. Es que es bien fácil de ver. Todo lo que sea desaforado y desequilibrado es neurosis. Al hablar, al pensar, al relacionarnos con los demás, al querer imponernos, al criticar, a censurar. Todo eso es neurosis porque son reacciones incontroladas. El problema es que no nos han enseñado que nosotros no tenemos ningún poder sobre nosotros mismos hasta que no trabajamos en eso. Y nosotros, y ese es el peor juego del ego, somos una multitud de yoes, porque el ego tiene una habilidad, es
como un juego de espejos que te crea todo tipo de yoes. Y entonces uno dice, yo, si tú yo no eres nada, si tú eres un racimo de tendencias, que ahora estás alegre y luego estás triste y ahora te enfadas y ahora te vuelves un resentido, etcétera, multitud de yoes. En esa multitud de yoes no hay un regente, no hay un soberano interior, porque la conciencia y la voluntad están tan debilitadas que somos simplemente caóticos. En el caos a veces hacemos el bien y a veces hacemos el mal, pero ni siquiera lo hacemos. Es que todas esas tendencias, sanskaras, condicionamientos, lo hacen por nosotros. Tú me caes bien, entonces tú eres fabuloso y a lo mejor eres una malísima persona. O yo te caigo mal y a lo mejor soy una buena persona, porque el ego distorsiona, perturba la realidad y al final no vemos las cosas como son. Vemos las cosas de acuerdo a toda esa multitud caótica de yoes. Somos una ruleta. En el yoga se dice que aquí, en el entrecejo, hay una pequeña ruleta Ajá. y que está siempre girando y la bolita va cayendo cada vez en un color y vamos cambiando de temperamentos, de emociones, de sentimientos. No hay coherencia en el sentido de que no hay equilibrio y no hay armonía. Imagínate, por un momento abstraigamos e imaginemos 7.000 millones de seres humanos que son caóticos ya por sí mismos, el caos que están creando constantemente. Pero si ahí además hay una serie de figuras que son realmente demoníacas, y cuando te hablo de esto se me están ocurriendo bastantes dirigentes Seguro. Y a mucha demoníacos gente. dentro y fuera de nuestro país. Entonces, si esas figuras demoníacas que son los grandes prestidigitadores, que mueven todos los hilos, que nos mueven como marionetas que somos, lo que se puede hacer, pues lo que se hace. Guerras todas injustas, explotación, denigración. El político solo mira por sí mismo, no nos engañemos, es que no mira jamás por los demás, salvo raras y honrosas excepciones. El negociante que va a explotar, etcétera. Es que ayer mismo un amigo periodista me contaba cómo en un lugar de África, él es un gran periodista, me contaba cómo en un lugar de África, uno de los peores suburbios con mayor miseria está al lado o encima de la mina más importante que hay de diamantes y más rica y generosa. Y todo así, pero es que nada va a cambiar si no cambia la mente. Ahí sí que, mira, yo hay cosas con las que no estoy de acuerdo con Krishnamurti, Ajá. porque hay una serie de cosas que no me encajan, pero hay algo en lo que realmente, vamos, beso sus pies, cuando dijo, urge cambiar la mente. Es que Totalmente. si no hay un cambio de mente, ¿por qué va a cambiar algo? Pero ¿por qué si tú y yo volviéramos a reencarnar dentro de 1.000 años, nos moriríamos en el acto al ver que nada ha cambiado? El susto sería terrible. O sea, vuelvo aquí dentro de 1.000 años y aquí todo sigue peor o igual. Espero no volver. No, Espero no exacto, volver. eso es. Como siempre digo, con una vez basta. Con dar un paseíto por este planeta, basta. Antes Hemos has conocido a grandes personas, mm, nuestros queridísimos llamados familiares. Yo solo por haber conocido a mi gato en mí, la vida me ha compensado, y por supuesto mis padres, mis hermanos, amigos, pero sí, la experiencia ya está. Y el hecho de que me guste el haber visto lo que el viento se llevó, no quiere decir que tenga que estarlo viendo todas las veces.
Por cierto, Ramiro, ya sé cuál es tu respuesta porque te he visto en muchas entrevistas, en muchas charlas, pero es un punto de vista que yo comparto plenamente. Pero me gustaría que me comentes tu opinión sobre los años venideros de la humanidad, que creo que no eres demasiado No, optimista a pero priori. cuidado, fíjate, no es que no lo soy yo, es que esta pregunta que tú me acabas de hacer, Ujú, nunca te imaginarás a la de maestros, yogis, sabios budistas, lamas, que yo se la he hecho. Y todos me han dicho que de momento no hay motivos para ser optimista. Pero es que lo vemos. lo Pero comparto. si es que lo que está pasando, si fuéramos sensibles y en un momento dado nuestra mente pudiera captar supraconscientemente todo lo que en este momento está sucediendo en el planeta, es que nos volveríamos locos. Es Ujú, igual que cuando yo digo, si alguna vez el ser humano toma conciencia de lo que le hemos hecho a los animales, es que para volverse loco, pero lo que le hemos hecho a a los indios, a los aborígenes, a tanta gente, pero si es que esto es un campo de batalla a niveles a veces tan aparentemente ocultos que el ego se engaña y no lo quiere ver. El ego se engaña, pero es que si no, sería muy difícil sobrevivir, porque eso ya lo decía Buda de Patanjali, para el que sabe ver, todo es hiriente, para el que tiene lucidez, es hiriente, porque es que sucede en cada cosa, es que al lado nuestro, ahora mismo, uno de mis buenos amigos, vecino mío puerta con puerta, ujú. le tuvieron que llevar a un hombre de 90 años al hospital más famoso de Madrid y le tienen en un box, ahí en Sí, vamos, ya sabes, sí, sí, una de esto de especie de urgencia. cubo, no sé cómo decirlo, 3 noches y 3 días lleno de tubos y sin poder meterle en una habitación porque no hay. Pero es que eso es un campo de tortura, es que eso es peor que estar en la trinchera en la guerra, lo que le han hecho a este hombre. Y cuando entras en un hospital, es que yo digo, criticamos los hospitales del tercer mundo como la India, pero si es que esto es terrible y nos están prometiendo que esta sanidad es humana. Esto es horroroso, pero esto es con todo y siguen las corridas de toros, que eso ya es para estremecerse. Es que los mezquinos ciegos que propician las corridas de toros, es que, ¿qué pasa? Que les gustaría que cogieran a un familiar suyo y les sometieran a una corrida. Y así, vamos, las cosas que pasan con los gatos negros, cuando vienen, yo que soy un gran amante de los gatos, Y yo. cuando vienen, pues cuando vienen, sabes, determinadas fiestas, carnavales, lo que sea, lo que les pueden hacer, no te lo imaginas. No Por sé. esa idea de que el gato negro da mala suerte. Bueno, y así todo. Y no sé si estás al corriente o lo has visto en uno de mis vídeos o lo conté en mi otra entrevista contigo, creo que no, lo que se ha hecho en el Parque del Retiro recientemente. No, no estoy al corriente. Bueno, ¿Qué ha pues sucedido? lo he publicado y, y escribí incluso a la presidenta de la Junta del Distrito, etcétera, que no se ha hecho nada todavía. Y es lo siguiente, que en estos últimos meses un perro o varios a una familia de ocas que yo las he conocido desde que han nacido y las ponía yo como ejemplo de lo que es una familia unida, los padres y 6 hijas, hijos, Ujú. 8 ocas. Los perros las han destrozado y ha quedado una. En sucesivos días las han destrozado porque al parecer el dueños de estos perros los azuzan
para que destrocen a las ocas. Pero lo que es peor, vaya gestión, ¿eh? Vaya gloriosa gestión, la del retiro, que matan primero a 4 ocas, luego a 3, y ahí no se pone en más vigilancia ni se las protege ni nada. Y en un recinto que hay en el retiro, los jardines de Cecilio, que está incluso prohibida la entrada a los perros, con la aquiescencia de sus amos, han matado 4 pavos. Y en Jolines. uno de los estanques han matado a un cisne. Y por si eso fuera poco, han robado a su cría. Y se llevan y traen las tortugas como un juego. Y ya no quedan ardillas en el retiro. ¿Y no prenden a Esto, los dueños de los perros? ¿No los prenden la nada. Y policía? esto es el ejemplo de la degradación ética que hay y moral. Y sí, el director del retiro es muy bueno tener ese título. Soy el director conservador del retiro, ganando un gran sueldo y dándote el pisto. Pero ahí no hace la gente nada. Pero esto lo pongo como ejemplo porque es como una célula que está conectada con otras infinitas células en las que sucede lo mismo. Y la gente a veces puede pensar, Ramiro denuncia todo esto, pero lo denuncio porque si encima no quiere uno verlo, no vas nunca a remediarlo. Es que como si tú o yo estamos enfermos, no queremos que nos den un diagnóstico y nos morimos. Y estas cosas hay que decirlas porque tenemos que responsabilizarnos de nuestra conducta. Y fíjate que en esto Oriente, el antiguo Oriente siempre insistía en ello. Un ser humano, eso es su conducta. Ujú. No es sus palabras, sus ideas, es la actitud, es la conducta. Por eso es también sorprendente, y tú que tienes una larga trayectoria, lo has vivido de primera mano como yo, el comprobar que en la esfera del yoga o en la esfera del budismo o del cristianismo, etcétera, es donde más ego hay. O sea, es curioso. Vamos al yoga para superar el apego al cuerpo y se pone un énfasis desmesurado en el cuerpo. Vamos al yoga para superar el ego y encuentras el mayor número increíble de egocéntricos desmesurados y así sucesivamente. Si todo eso no lo sabemos y lo queremos corregir, cada día la degradación del yoga, de la iglesia cristiana, de la iglesia tibetana, etcétera, será peor, porque como no queremos ver la enfermedad, no la corregimos. Lo que nos proponen los verdaderos sabios es tener esa valentía o intrépidez para desenmascararnos, para vernos como somos. Y desde ahí empezar a modificarnos y cambiarnos. Es que toda técnica de real liberación es una técnica transformativa, es ir transformando, convirtiendo lo que es los metales de baja calidad en metales preciosos. Por eso el yoga es una alquimia. Tenemos que transformar. Pero si toda la vida está una persona practicando aparentemente yoga y sigue siendo celosa, vengativa, codiciosa, ahí hay que cuestionarse. ¿Algo sucede o algo no hago bien? ¿Qué pasa aquí? Claro. ¿Y no te desesperas a veces, Ramiro, de preguntarte a ti mismo, ¿para qué he nacido aquí, en este mundo que hablamos tan sufriente, con tanto dolor? O sea, ¿para qué he nacido yo en este entorno? ¿Qué debo hacer yo aquí? Yo ya me desespero Ujú. siendo yo mismo. Ya con eso te Sí, digo sí. suficiente, me desespero. Oye, que tengo 81 años y la de cosas que no he podido cambiar y que tengo que seguir intentando cambiar hasta que esté en el lecho de muerto donde la muerte me coja. O sea, ya me desespero con no haber nacido con más consciencia,
con más amor, con más poder de abnegación, con más caridad. Ya con eso me desespero. Digo, pero vamos a ver, ¿por qué ya que estoy inmerso en este cerebro, no he tenido desde niño un cerebro más lúcido, más compasivo, más amoroso, más generoso, más pacífico? Ya con eso me desespero. Por eso no entiendo que alguien vaya a una técnica de transformación y la degeneremos, la degrademos, y lo que nació como una enseñanza de transformación lo convirtamos en un método para sudar y fortalecer el culo. Es que ya por ahí ya no entiendo. Entonces, eso lo primero. Luego, desde niño sí he sido abatido por los grandes interrogantes de la existencia. ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué? ¿Cómo? Y encima estoy en un planeta en el que hay dolor y sufrimiento y agresividad, y la gente es bélica y hay mala educación, y todo eso también hay que irlo afrontando, y tantas cosas. Por eso los grandes místicos han pasado todos por las noches oscuras del alma, y los que no somos grandes místicos también, Dicen, porque si eres humanista, si hay un toque de humanismo en nuestras fibras, indudablemente todo eso nos lo tenemos que cuestionar, y tenemos que empezar por decir, yo predico pero no practico, porque claro, no basta con predicar, eso es muy fácil, hay que también practicar. el- eh, Y para mí, un profesor de yoga, de zen, de budismo, de vipassana, de sufismo, de lo que sea, tiene que no solo hacer que sus alumnos trabajen, que eso es fabuloso, incentívalos, motívalos, pero uno mismo estar siempre trabajando. Yo es que, vamos, estoy a años luz de la iluminación, a años luz de esa petulancia. Yo sé y tú no sabes, pero hay peor narcisismo que el de este mentor engreído, que él cree que sabe todo y que los demás no saben, como el engreimiento que hay en los científicos. Por eso me gusta decir, no es el yoga lo que hay que cientificar, es la ciencia la que hay que yogizar, porque no hay nada peor que esos científicos dogmáticos que creen que lo saben todo y que además ponen la ciencia al servicio de sus elucubraciones mentales y emocionales. El mundo está lleno de personas que abusan de los conocimientos de la física, de la neurociencia, etcétera, para hacernos creer que ellos saben todo y son superiores. Pero si usted no sabe nada, si lo único que podemos saber es que no sabemos nada, lo que me decía después de 80 años de búsqueda mi gran hermano espiritual, Baba Sivananda de Benares, que no tenía ego, es que no existía ego, cuando decía, Ramiro, no entiendo nada, no totalmente, comprendo nada. totalmente. Fíjate, amigo, que es una de las cuestiones que tenía planteándome para preguntarte si surgía, si fluía en la conversación, era precisamente esta. Si uno es serio, realmente serio en su trabajo de autoindagación y eludiendo cualquier tipo de figura de autoridad, no porque lo haya dicho nadie, ni tan solo mi querido Buda o Jesucristo, ni aunque lo hayan dicho ellos, si tú sigues preguntando por qué, al final mi experiencia es que llego a que no entiendo nada, o sea, no comprendo al final, para mí todo es un misterio, Y ¿sabes? de ahí viene luego la aceptación humilde. La aceptación humilde es, yo soy como el tornillo de un portaaviones. Puedo conocer un poquito a lo mejor lo que hay alrededor de mí, del tornillo, pero yo no puedo pretender ser tan ególatra, egocéntrico, egomaníaco, para creer que comprendo todo el portaaviones, y lo que es peor, engañar luego a la gente diciéndole que yo comprendo el portaaviones. Sea usted humilde. Lo que hay que entender es que
los que impartimos y compartimos enseñanzas, estamos compartiendo y mostrando la enseñanza, como dijo Buda. La enseñanza es noble, es pura en su comienzo, su medio y su final. Pero el que la enseña no. O sea, la enseñanza nunca falla. Por eso cuando él iba a morir y le dijeron, por favor, nombra un sucesor. Él dijo, pero ¿para qué un sucesor? El sucesor es la enseñanza. Y en este mundo caótico, confuso, lleno de soledad, de tristeza, de injusticias, en este mundo necesitamos herramientas, no creencias, porque creencias ya nos han dado todas y no sirven de nada. Herramientas, herramientas liberatorias, herramientas que me ayuden a sentirme físicamente un poco mejor, a tener más energía, a soportarme mejor, a desarrollar el lado más auténtico de mí mismo, el más sincero y genuino, etc. Y de ahí la necesidad de estas herramientas, de lo importante que son y que no les rendimos el suficiente aprecio, agradecimiento y justicia. Están ahí, forman parte de la sabiduría perenne. Pero encima llegamos y muchas veces las falseamos para prostituirlas, para rentabilizarlas, para engañar a los demás. Es que eso es increíble, que teniendo ahí al menos esos asideros para poder ayudarnos a nosotros y a los demás, hasta eso lo desvirtuamos y lo prostituimos, lo desdibujamos. Es que la sensación que tengo, Ramiro, es que si uno sabe, claro, yo no estoy en esa esfera de conciencia, ni mucho menos, pero me imagino que las personas que saben realmente, puede haber la tendencia de aislarse, o sea, de no querer figurar, sino lo contrario, te apartas, porque ya, o sea, no Bueno, vas proclamando nada, porque ya sabes que en realidad no sabes nada. No sé. mira, nosotros no sabemos. Y el que diga que sabe está dejándose llevar por el peor de los pecados, la arrogancia y la infatuación. Luego ya, alguien que te dice yo sé y tú no sabes y yo te enseño, desconfía de él. Más vale que no sigas a esa persona, Ujú. porque hay que ser como era el gran maestro sufí, tantos que ha habido, pero vamos, es que eran todos, por no citar alguno como Rumi u otros, o Kabir, etc., que les decían a sus discípulos, porque soy frágil, porque soy débil, comprendo tu debilidad. Eso es como debe ser el mentor empático. Ahora, el mentor que dice, yo estoy iluminado o yo sé más que tú, etcétera, es un impostor, ya de entrada, como esos autores que escriben por ahí que dicen que iban paseando por el bosque y se iluminaron sin ningún esfuerzo, el otro navegando, lo que fuere. Ya es suficiente para desconfiar. Yo creo que somos todos una familia de seres sintientes que desde nuestra oscuridad y a veces desesperación estamos buscando luz, confortamiento, y que por eso es inexplicable que entre nosotros los coincidentes vitales no nos ayudemos incondicionalmente los unos a los otros, si es que todos somos náufragos, que lo que tendríamos es que echarnos una mano siempre los unos a los otros y no al revés, estándonos causando dolor a nosotros mismos y a los demás. Por eso tenemos que experimentar. Y por eso la enseñanza ciega no sirve. Lo que sirve es la enseñanza viviente, que cada uno se convierta en su propio laboratorio y experimente. Tú no crees en el pranayama porque alguien te ha dicho el pranayama es fabuloso, me da igual. Si Sivananda, Vivekananda, Dios Berna me dicen el pranayama es fabuloso, yo tengo que experimentar.
experimentarlo. Y tengo que experimentar la meditación o la concentración, o si hago un tipo mejor de alimentación o no, o si mi mente es más amorosa o no. No es la creencia que no transforma, todo está dicho, pero nada está hecho. Todo está dicho, es muy fácil, pero nada está hecho. Por eso siempre, cuando la gente me dice, Ramiro, dame un consejo, pero ¿quién soy yo para dar un consejo? Yo lo que te puedo decir es lo que me dijeron siempre a mí. Sé una luz para ti mismo. Y eso sí, practica, 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 porque la propia práctica es la que te dará los consejos, de la misma manera que la meditación te enseña a meditar. Experimenta por ti mismo. Hay mucha gente que dice, la relajación es maravillosa, el savasana, pero nunca hacen relajación. Claro, es que es el contrasentido. Es que el médico te da la aspirina y la dejas olvidada en el cajón de la mesilla. Es que el trabajo de transformación interior es muy arduo, es muy Muy duro. arduo, muy arduo. Y por eso la gente también en el yoga deriva a lo competitivo. Ujú. Quiero convertirme en el más flexible del cementerio. El más flexible, postureo, flexibilidad, llamar la atención, ponerme la pierna detrás de la cabeza, acrobacia exótica. Claro, porque incluso las más serias enseñanzas, cuando se desgajan, como decían ya pues René Guénon y otros grandes estudiosos, cuando se desgajan de su origen y pierden su sentido, es que entonces dejan de ser enseñanzas, porque claro, tanto se van apartando de la tradición que al final pierden todo su sentido. Por eso hay que decir que hay tradiciones auténticas o sanas que nos ayudan y tradiciones muy insanas. Las tradiciones insanas, como las corridas de toros, las peleas de gallos y tantas otras, ojalá lo antes posible desaparezcan de este planeta, pero tradiciones sanas de si nos dan herramientas para aliviar nuestra soledad, nuestro sufrimiento psíquico, nuestras miserias, etcétera, debemos darles la bienvenida, no debemos nunca negarnos a ello, pero evitando la toxicidad terrible de lo que es el apego a las ideas, que es Lo terrible. lo que es El apego a ideologías, ¿verdad? ujú. Te quería comentar, es que el tema con la meditación y la práctica de yoga es que muchas veces las personas no tienen clara la finalidad última de la meditación, porque se le ha dado una visión muy utilitarista, lo que decías hace un rato de los 5 o 10 minutos. Es absurdo, o sea, porque las Exacto. personas quieren obtener un beneficio, pues ser un mejor orador o ganar más dinero Sí, o lo que sea, pero es que la meditación te lleva a darte cuenta de que todo tu constructo psicológico se desmorona. O sea, que no eres quien eso es. crees. Y eso es, mira, por ahí está maullando mi gato Morís. Ahora, si oímos maullidos es de mi gato Morís, que es un rebelde también. Debe ser que como no le presto ahora suficiente atención, me reclama. Bueno, te iba a decir, mira, que eso que has dicho es muy, muy acertado y oportuno. En lugar de construir, de codificar todo eso que hay de falso en nosotros, le damos la vuelta y empezamos a construir más. Fíjate a dónde llega la perversión muchas veces de la mentalidad occidental, que hemos tomado todas estas enseñanzas, pero las hemos dado la vuelta, las hemos falseado. Nos eran dadas para superar actitudes egocéntricas y las estamos utilizando para fortalecerlas. Es que eso es el máximo contrasentido. Nos entregan estas enseñanzas para superar el apego excesivo al cuerpo y cada día hay más apego al cuerpo, el aferramiento a lo sensorial y cada día cultivamos más el aferramiento a lo sensorial, o sea, que se nos ha dado un néctar, una miel que hemos tenido
la facultad de convertir en hielo. Es que eso es increíble, pero es que eso el ser humano lo hace sistemáticamente con todo, igual que tiende a que todo se acartone. La propia enseñanza cristiana, yo tengo 4 libros escritos Ujú. sobre cristianismo, sobre la enseñanza de Jesús Ajá. desde un enfoque universalista, no Ujú. eclesiástico. Yo desconfío sistemáticamente de los aparatajes eclesiásticos y de las instituciones eclesiásticas, pero es que me da igual que sea cristiana, que el budismo tibetano, lamas, que las que sea, Sí. porque eso lo que hace muchas veces es cultivar borregos y no seres libres, y te llenan de supersticiones y de creencias que tú mismo no interiorizas, no introspectas y no realizas. Pero de lo que no hay duda es que todas las enseñanzas nos han venido dadas y todos los métodos, pero si los cambiamos, entonces es que estás utilizando el bisturí en lugar de para operar, para dañar a los demás. ¿O qué sucede? Esto es muy triste. Por eso tenemos un poco, cuando podamos, o eso nos motive, que volver, yo diría, a los orígenes ciertos de estas enseñanzas. Me gustaría, si te parece, Ramiro, para cerrar esta charla, emplazarte, si te parece bien, a otro encuentro más adelante, pero hablando de cosas prácticas y que podamos aplicar de aspectos tal vez un poco más técnicos de la práctica de yoga. Como te planteé, creo, en algún correo electrónico, ver qué efectos en la psique pueden tener determinadas asanas o grupos de asanas o técnicas de meditación de Raja Yoga o Vipassana, para poco a poco ir teniendo más herramientas que aplicar en la vida cotidiana. Lo haremos indudablemente porque todo lo que sea medicamentos Ujú. que nos den para sanar la mente o para recomponer nuestra resquebrajada psicología, hay que darles la más sentida bienvenida. Pero lo que hoy hemos hablado, quiero que los que nos escuchen o vean Sí. sepan que es eminentemente práctico. Lo que sucede es que es tan práctico que no lo utilizamos. O sea, es tan práctico, pero a la vez tan, digamos, que exige tanto esfuerzo y humildad que no lo utilizamos, claro. Pero sí, todas las herramientas son de una gran ayuda, igual que todos los sabios ciertos y honestos que nos ha dado la humanidad son el verdadero confortamiento, el verdadero consuelo de nuestras vidas y de nuestras muertes. Eso es ahí. Pero que no hay que tener creencias dogmáticas, ni decir porque esta persona me dice esto, me lo creo. No. En esto, volviendo a Buda, que era tan Ujú. claro y preclaro, decía, si te dan una enseñanza, un método, tú lo experimentas. ¿Qué te sirve? Lo incorporas a tu vida. ¿Que no te sirve? Tranquila y llanamente lo descartas. Es la manera de proceder. ¿Te ayuda? ¿Te vale? Adelante. ¿No te vale? Pues da igual si te lo da Jesús, Buda, Krishnamurti o quien sea. Si no te vale, no te vale. A veces me acuerdo, ya para cerrar, si te parece bien, querido Ramiro, una anécdota que comentas de un amigo tuyo, no recuerdo el nombre, de que medita 2 horas al día, por la mañana y por la noche, y que aún así se enfada. Y que entonces su mujer le dice, mucho, mucho meditar y mira cómo te pones, ¿verdad? Y dice, pues imagínate cómo me pondría si no meditara. Exactamente. Imagínate cómo seríamos si encima no utilizamos ningún método transformativo. Pero sí, el caminar es lento, exige esfuerzo, a veces se desfallece, hay que remotivarse, hay que sobre todo cultivar constantemente el recto propósito. ¿Qué queremos? Y que ese recto propósito, esa meta, se convierta, como decía Gurdjieff, en nuestro Dios. Es decir, que pongamos todo nuestro máximo interés en dejar de ser
unos ignorantes para empezar a percibir un poquito de sabiduría. Y la sabiduría, si no va acompañada de compasión, tampoco es sabiduría. Claro, eso es lo que hay que entender. La sabiduría entraña conocimiento mental, conocimiento emocional. Y hoy en día parece que la gente se conforma con el conocimiento o científico o intelectual sin darse cuenta que si todo ello no va acompañado de conocimiento, de corazón, de emoción, no es conocimiento muy parcial y a veces inútil, incluso perjudicial. Y qué cierto es eso que comentas siempre de que la meditación hay que llevarla al día a día, a Por cada momento, supuesto, porque eso, por más que uno esté sentado todos los días, luego pasa una mosca, te descentras y ya claro, te eso. sale la reacción. Y ya que hablábamos también de cómo a veces se nos dan orientaciones falsas, Ujú, como el lado ese falso del mindfulness. mm. Simplemente estate atento, no. Estar atento si no hay lucidez mental no sirve. Estar atento si no hay compasión, no sirve. Estar atento si no hay ética genuina, no sirve. Luego no me diga usted, estar atento, mindfulness, mindfulness, para simplemente qué. Dirigir mejor mi empresa, fenomenal, pero eso no es realizarte. Hablar mejor en público, magnífico, pero eso no es la iluminación. Entonces, lo malo de cuando se cogen partes de estas enseñanzas y se olvidan otras partes es como se dice que no hay peor mentira que las verdades a medias. Sería lo que tú Y decías, es, perdón. no, perdón, tú dime. No, no, lo que decías hace un buen ratito de la triple disciplina, ¿no? Sila, Samadhi y Pana, lo que serían la ética, el desarrollo de la mente y la sabiduría, ¿no? Por supuesto. Y hacías alusión a un gran amigo mío que es el que meditaba y su mujer le decía esto, ¿no? Y él contestaba con este sentido de humor que le caracterizaba, lo de, pues imagínate si no meditase, ¿cómo sería? Bien, lo quiero decir porque ha sido uno de los grandísimos estudiosos ya muerto, Amadeo Soler Levis. Es traductor de el Pali, la lengua de Buda, al castellano. Ha escrito libros muy notables, una colección de sermones budistas y enseñanzas budistas única, que se llama La Palabra de Buda. Escribió un libro que me dedicó como si yo fuera, lo ponía su hermano espiritual, que era la meditación budista. Tiene varias antologías como traductor genial de enseñanzas de Buda, insisto, Amadeo Soler Leris, que era pues un gran pensador y que además trabajó toda su vida, mucha parte de su vida como traductor en la FAO. Así que ya que le has nombrado, pues yo quiero en su memoria recordarle con mucho cariño y admiración a Amadeo Soler Leris. Pues ¿te apetece para cerrar esta charla decir alguna cosa para el final o algo que les sirva a las personas que puedan ver este vídeo después, esta charla? Si uno está convencido de que sabe, es que no sabe nada. Totalmente. Pues te envío un sentido y cariñoso abrazo, Ramiro. Y yo Muchísimas gracias también. por estar. Por supuesto, recibe mi más afectuoso abrazo y, en fin, pues todos un poco caminando por la larga marcha de la autorrealización y si es posible, con buen corazón, ayudándonos los unos a los otros, que como siempre digo en mis clases, afortunadamente somos infinitamente más las buenas personas que las malas, pero no sé qué sucede, que las malas se organizan mucho mejor y nos dominan a las buenas.
Un sentido Gracias. abrazo. Que Hasta estés la muy bien. próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.